Buenas tardes. Voy a terminar de presentar la estructura invariante que Samaja presenta en la parte uno en torno al proceso de investigación. La clase pasada trabajamos en torno al primer eje, que era el eje del objeto o producto, en donde decíamos que el objeto científico, el producto científico, tiene que estar atravesado por componentes teóricos y empíricos. Hacíamos referencia a esta necesidad doble, por un lado, de contar con una evidencia empírica, con una capacidad de generar observaciones, capacidad de producir datos, y por otra parte, capacidad de asimilar esos datos por medio de conceptualizaciones previas o realizarles por el mismo investigador o investigadora que está realizando el trabajo científico. Vamos a trabajar sobre las otras dos características que Samaja presenta. Una es la del método. Voy a hacer una referencia muy cortita porque después la voy a retomar en la segunda parte de la clase. Samaja dice que la estructura invariante tiene, por un lado, o que todo proceso de investigación se caracteriza por su producto, por el tipo de objeto que va a abordar y por el producto que puede realizar, y se caracteriza también por el método que pone en funcionamiento, entendiendo por método en el sentido de Peirce, y como ya lo veníamos viendo, como un modo de producción, ¿sí? Y entiende que lo propio de la ciencia, que ya un poco lo habíamos mencionado, tenía que ver con esta actitud que tiene el científico frente a las creencias en términos de asumirlas solo a título de hipótesis y un testeo de algún modo constante, y por lo tanto la necesidad de un doble requisito, dice Samaja, entre validar las creencias que están queriéndose sostener, pero al mismo tiempo que eso permita generar conocimientos nuevos, es decir, la doble exigencia al científico o a la ciencia en general de que genere novedades permanentemente, de que haya innovaciones. Por eso decíamos nosotros en nuestra presentación de la materia que la innovación es un concepto muy vinculado con lo científico. No solamente innovación, sino también poder justificar o poder validar o poder dar cuenta de cómo, por qué y cuáles son las razones de esa innovación, de ese modo de innovar, de ese camino que se ha elegido para innovar. No alcanza con hacer algo, sino que hay que explicar por qué se hace eso y por qué sucede lo que sucede cuando se hace eso, ¿sí? Es decir, hay una necesidad de generar un plus de sentido en el campo científico que no es solamente productivo, sino también, vamos a llamarlo, explicativo o interpretativo. Y el tercer eje tiene que ver con las condiciones o medios de realización donde la ciencia ocurre. Nosotros hemos hecho mención de un contexto macro muy grande en donde la ciencia empieza a emerger, que tiene que ver con esto del contexto que hemos trabajado las clases anteriores, vinculado con el mundo de la burguesía, el mundo del capitalismo, esta nueva forma de existencia que lleva a estas relaciones entre los sujetos y por lo tanto entre las cosas, tan particular, tan distintiva, que había obstaculizado a la antigüedad, habíamos dicho, de realizar de manera cabal y categórica un pensamiento científico. Cuando Samaja habla de los contextos o condiciones de realización, por un lado los entiende en un sentido macro, pero también los entiende en un sentido micro, desde el punto de vista de que la ciencia no ocurre en cualquier lugar, no es una práctica que la podemos encontrar de manera errática en cualquier circunstancia y en cualquier espacio, sino que va asociada a ciertas espacialidades, va asociada a ciertas instituciones, ¿sí? Es el Estado el que organiza, financia investigación, son las corporaciones y empresas las que hacen investigación. El Estado hace investigación por medio de las universidades, la academia hace ciencia, las corporaciones financian investigación científica, ¿sí? Y esto significa que la ciencia no ocurre de una manera, vamos a llamarle privada. No hay algo así como yo hago en mi casa una serie de actividades que como considero que tienen que ver con los criterios que la ciencia admite, esto también es
una actividad científica. Pareciera que la actividad científica no está vinculada solo al tipo de producto que se genera, sino también a dónde se lo ha realizado y por dónde circula ese producto. Es decir, el producto, además de tener una serie de cualidades que podemos llamar inmanentes, ¿sí? De tener, quiere decir esto, elementos teóricos y empíricos, como habíamos dicho. Ambos elementos los puedo realizar en mi casa, en principio, pero van a requerir además un contexto de realización. Esto significa, por un lado, que hay una institución que apadrina, que justifica, que valida, que apoya lo que yo estoy proponiendo, que yo hablo en nombre de otros. Es decir, tiene que haber una instancia de subjetivación un poco más compleja que la meramente privada de mi casa, en un sentido no muy distinto a cuando los sociólogos del arte, por ejemplo Bourdieu, dicen que la obra de arte o la experiencia o el objeto, ¿sí? El objeto artístico, no lo podemos pensar como una cualidad del objeto, que el arte no está en una cosa, no es una cualidad de la cosa como por ejemplo la rugosidad o la textura puede ser una cualidad de las cosas, ¿sí? De la misma manera que el color de un objeto no es una cualidad absoluta del objeto, sino algo que tiene o que manifiesta en relación con otras realidades, el arte es también una propiedad relacional, ¿sí? Y esto quiere decir que no está en un objeto, sino que tiene que ver con lo que una sociedad hace con ese objeto. El arte es una consagración, no una forma o no una cualidad objetual. En este sentido, en el campo del arte, yo puedo en mi casa escribir un poema, yo puedo emocionarme un montón, yo puedo dárselo a leer mi esposa, a mis hijos, todos pueden emocionarse, y eso no es arte, eso es una pieza poética, puedo tocar el piano en mi casa, me puede gustar a mí muchísimo, los vecinos pueden felicitarme, nada de eso es arte, en la medida en que yo no paso a aspirar una consagración artística en un nivel más pertinente. Por ejemplo, las academias de música, los salones de concierto, los críticos musicales, el público musical que consume y compra música, los expertos, ¿sí? Es decir, hay algo del orden de la circulación del objeto por su espacio específico, que en la medida en que no ocurre, no tenemos el objeto pertinente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Ocurre como con una moneda. Yo creo que este ejemplo, no sé si lo habíamos dado acá también. Yo puedo tener un billete y ese billete querer usarlo en un país en el que no tiene valor, porque en ese país ese billete no vale, no tiene ningún tipo de... no puede circular en ese lugar porque no está reconocido como tal. Bueno, la obra artística, como la obra científica, tienen esta cualidad de que si no circulan en el contexto en el que valen, no es arte. ¿Sí? Y circular en el contexto en el que vale no significa solamente que haya alguien a quien le gusta en el campo del arte, como podríamos decir, hay alguien que hizo un experimento y lo pudo comprobar. Eso no hace ni a la ciencia ni al arte. Para que algo valga como obra artística y como obra científica, tiene que ocurrir que circule por un ámbitos sociales específicos, donde hay grupos y comunidades expertas que se encargan de consagrar el estatuto artístico y o científico. En este aspecto, volvemos a reencontrar esta idea de Samaja de que la ciencia tiene un carácter público. No hay nada del orden de lo privado, que lo que sí nos pasaba con la intuición y la tenacidad. Recordaremos que hemos hecho referencia a esta cuestión y le hemos hecho también referencia cuando hablábamos del contexto. La ciencia no es la sensorialidad, porque la sensorialidad es simplemente lo que le pasa a cada uno, ¿sí? La ciencia tiene que ver con los mecanismos de intersubjetividad a partir de los elementos sensibles en todo caso, que son lo que llamamos la observación, que ya no es solo la sensorialidad. Y en este sentido, dice Samaja, las condiciones técnicas en las que ocurre la ciencia tiene que ver con instituciones que apoyan, que necesitan y que requieren a la ciencia, no porque sí, no como un placer que se dan de lujo, sino porque necesitan de la ciencia para poder justificar sus propios sistemas de creencias. Las corporaciones, las academias, el Estado,
no apoya a la ciencia solo porque le viene bien, porque le da placer. Digo, cuando en los años 2000 estuvo el problema de las pasteras con Entre Ríos y Uruguay, el Estado argentino, el Estado uruguayo, no solamente apelaron a la ciencia y apelaron a comunidades, a organismos internacionales vinculados con la ciencia por una cuestión de placer porque les guste la ciencia. Apelan a la ciencia porque son los mecanismos reconocidos para resolver problemas a esa escala. Porque el Estado no podía hacer lo que se le canta sin tener en cuenta la creencia del otro Estado. Digo, tienen que ponerse de acuerdo. Y los Estados no pueden ponerse de acuerdo solo de manera unilateral y por eso apelan a esa mirada, entre comillas, objetiva que implicó en ese momento la Haya. ¿Sí? En este sentido, las condiciones institucionales y técnicas, dice Samaja, posibilitan, pero también limitan la realidad científica. ¿En qué sentido la posibilitan? Porque la financian, porque le dan validez, porque le dan apoyo simbólico, porque uno habla en nombre de otros, porque no es lo mismo hablar en nombre mío solamente que hablar en nombre de una institución que me reconoce en este mismo lugar. Yo cuando le doy la clase a ustedes, no les da la clase Juan, Juan padre de familia, Juan amigo de Maxi, da la clase Juan en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, en nombre de una cátedra que está reconocida por la universidad, y la universidad les dice a ustedes que vale la pena que escuchen la clase porque somos personas que tenemos algún tipo de mínimo mérito para poder tener algún nivel de reconocimiento institucional como para que se nos brinde un lugar, se nos brinde un espacio, se nos brinde un lugar desde el cual podemos generar discursos en donde ustedes no es que tienen que estar de acuerdo con nosotros por esto, pero que por lo menos pueden tener algún mínimo nivel de certeza de que, bueno, si es que estamos dando la clase nosotros, algo debemos saber. Digo, no es que vimos luz y entramos, esto no es un blog de quién sabe quién, y no sé si lo que dice está bien o no. Digo, estas cuestiones vinculadas con el nombre de quién se habla son fundamentales en el campo de la ciencia y en ese sentido la posibilitación del conocimiento tiene que ver con esto que nosotros llamábamos en su momento la juridicidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema del conocimiento hicimos mucho hincapié en esta cuestión de que para nosotros el conocimiento humano en particular requiere una dimensión juridiforme? Necesitamos de otros que reconozcan, ¿sí?, eso que nosotros hacemos. Y por eso el conocimiento, cuanto más complejo se presenta, más complejo requiere que sean los mecanismos juridiformes. En el campo científico donde mayor controles hay. Samaja dice que posibilitan por este motivo, pero además por una cuestión material, porque son las que financian, porque son las que tienen los instrumentales, los espacios de trabajo, las conexiones, los contactos, ¿sí? Pero al mismo tiempo son las que exigen ciertas cuestiones, ciertos lineamientos técnicos, tecnológicos, epistémicos, en donde cuando nos piden un proyecto tenemos que acomodarnos como investigadores e investigadoras a las políticas de investigación de la institución. No es que hacemos lo que queremos, no podemos hacerlo en los plazos que se nos cantan, no podemos tener los recursos ilimitados que quisiéramos. Es decir, la institución también limita las pretensiones tiránicas de un investigador o de la ciencia en general. La ciencia no ocurre en el aire y de manera sola y de manera abstracta, sino que enmarcada en ciertas condiciones técnicas que limitan su existencia, como si dijéramos condiciones de borde, ¿sí? Está dentro de una figura geométrica, esa realidad científica, que le marca condiciones de frontera y no la deja expandirse ilimitadamente, ¿sí? Esta es un poco la idea. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora a desarrollar nosotros el tópico que quedó pendiente cuando empezamos con la ciencia y su contexto, sobre todo, pero ya habíamos en realidad comenzado a hablar de los métodos, que tiene que ver con nuestro primer eje de la cátedra, de ubicar la ciencia en el sistema de las prácticas en la que ella consiste o con la cual ella tiene relación. Nosotros habíamos comenzado esto en este poner la ciencia en relación
por un lado, con la historia de los otros modos de producir creencias, ¿sí? En estos otros métodos que son anteriores históricamente a la ciencia, pero que incluso siguen existiendo, con los cuales la ciencia también coexiste. Ahora, la ciencia no solamente coexiste con los métodos para fijar creencias en este sentido, sino que la ciencia coexiste con otras prácticas que, si bien no son directamente reducibles a los métodos, no obstante tampoco son de un solo método, por ejemplo el científico, y sin embargo tiene la ciencia con esas prácticas varios tipos de relaciones y es importante tenerlo en cuenta. Para eso vamos a trabajar en torno a cómo pensar la práctica científica en el conjunto de estas prácticas. Nosotros vamos a proponer el texto de referencia que estamos trabajando, es un texto que publiqué yo hace unos años, que se llama Práctica Profesional e Investigación Científica. Así aparece en la cátedra, no sé si y creo que tiene un título diferente en la publicación que ustedes tienen en el Moodle, que hace referencias a esta distinción que vamos a pretender hacer entre prácticas científicas y no científicas, ¿sí? La idea es tratar de ubicar a la ciencia contemporáneamente ahora en este conjunto de prácticas y, por un lado, diferenciarla a la ciencia, esas prácticas, ver qué cualidades tiene la ciencia diferente de estas prácticas. Ya algo hemos comenzado a presentar con la estructura invariante de Samaja. Vamos a tomar, de hecho, la propuesta de Samaja para esa distinción en particular. Samaja pretende hacer una distinción entre dos prácticas en particular, que es la práctica profesional y la científica. Nosotros vamos a agregar una tercera práctica, que es la práctica cotidiana, que es una práctica que no es ni científica ni profesional, sino que es la práctica cotidiana que ahora vamos a tratar de definir. El objetivo de esta segunda parte va a ser, por un lado, establecer las diferencias que hay entre cada una de las prácticas entre sí, pero al mismo tiempo tratar de mostrar que estas prácticas, no obstante, no son completamente aislables, no son separables, y no son separables por varios motivos que tienen que ver con el mundo en el que existen, con el tipo de sistema sociopolítico y económico en el que estamos, por la cual se hace cada vez más difícil no solamente que las prácticas sean mantenidas diferenciadamente, sino que es cada vez más difícil que las cosas de la realidad misma estén cada vez más separadas. No sé si ustedes tienen un poco esta imagen, pero el mundo contemporáneo en el que nosotros vivimos, el mundo de lo digital, el mundo de la virtualidad, que este mismo mundo, ¿no?, que nos permite seguir teniendo clases de alguna manera a pesar del aislamiento, hace posible que las cosas parecen cada vez más accesibles desde el punto de vista de su apropiación, de modo tal que las cosas parecen estar cada vez menos aisladas entre sí desde el punto de vista de la interacción, quiero decir, no, solo, no me refiero solo a la cuestión física, por lo que eso, digo, en términos físicos, de China me siguen separando los mismos kilómetros de siempre, ¿sí? Pero de China ahora ya no me separa todo. Ahora yo puedo acceder a la realidad china a partir de múltiples mecanismos tecnológicos, que son la virtualidad, el correo, los transportes. Digo, yo puedo viajar, si es que se pudiera viajar, puedo interactuar con un colega chino por correo, puedo interactuar con un Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las realidades cada vez están menos desarticuladas, menos aisladas, menos autárquicas, y están cada vez más eh, en, replegándose en una unidad, vamos a llamarle así, ¿sí? En una especie como de Big Bang inverso, ¿no? Digo, si el Big Bang implicó esta idea del estallido y la dispersión de la materia, y los físicos dicen que el proceso inverso a eso es la retracción de esa masa que va a volver a ser una sola, nosotros, dicen los físicos, que estamos en ese proceso de retracción. Bueno, uno podría pensar que el mundo contemporáneo emula metafóricamente en su operación de mercado, en su operación de transmedia, esa misma lógica, porque todo parece vincularse con todo. Digo, es difícil pensar un producto para el mercado que no tenga que interactuar con otras realidades. Digo, cuando uno, por ejemplo, piensa
en hoy los realizadores audiovisuales piensan en la ficción y tienen que pensar en el formato cinematográfico, en el formato televisivo, la circulación por Netflix, en el teléfono, en el internet. Digo, antes los realizadores pensaban en el cine. Y el cine tenía poco o ningún contacto con otros formatos. Hoy en día es impensable esa lógica. Esa lógica de que yo puedo pensar de manera aislada un dispositivo, digo, ha quedado por fuera de la lógica del pensamiento actual, en donde todo de alguna manera forma parte de un sistema de interacciones, ¿sí? En este sentido es que decimos que la ciencia actualmente interactúa de manera inevitable con otras prácticas y que eso depende no solo de la cualidad científica, sino que depende de la cualidad del mundo en el que las prácticas mismas están, ¿sí? Bien, entonces repito, el objetivo de esta segunda parte va a ser describir las tres prácticas, diferenciando cada una en particular, pero tratando de establecer algunas características también en común, ¿sí? Como parte de ese mismo mundo. Vamos a comenzar por la práctica cotidiana. Voy a... Ah, no. Se me borró la diapositiva de la práctica cotidiana. Bueno, la voy a definir la voy a definir verbalmente y después la voy a subir a la diapositiva para mandárselas para que la tengan completa. Igual está en el texto de todas maneras. Le vamos a llamar práctica cotidiana, en principio, a todo tipo de acción, todo tipo de actividad que realizamos de manera común los individuos de una misma sociedad, sin haber estudiado especialmente para hacer esa actividad. Es decir, nadie se ha formado para realizar especialmente esa tarea, no es una tarea de experto, y además esa práctica no constituye un modo de vida para la persona. Cumpliendo estas dos características, tendríamos una práctica cotidiana. Ejemplo de práctica cotidiana, tomar mate, jugar al fútbol, hacer asados en la casa. Por supuesto que eso requiere un saber, pero esos saberes no los hemos adquirido en ninguna institución, en ninguna academia. No hemos ido a la universidad del asado, no hay una universidad del mate en la cual aprender esto. Y estos aprendizajes se realizan en lo que vamos a llamar marcos afectivos del aprendizaje. Nos enseña una mamá, nos enseña un papá, un abuelo, un hermano, ¿sí? La práctica cotidiana entonces va a quedar limitada a esa esfera en donde los individuos hacemos algunas cosas que son comunes y compartidas, por eso las llamamos práctica cotidiana, porque son del orden de lo cotidiano, de lo común, no son excepcionales, y porque además entonces no se requiere de un aprendizaje formal para realizarlo, o dicho en términos más formales, no necesitamos una licencia para poder hacer eso. Distinto, por ejemplo, el hecho de conducir un automóvil, que por ejemplo es común, es cotidiano, pero requiere sacar una licencia para aprender a manejar. Manejar no es una práctica cotidiana porque es una práctica justamente interferida y mediada. Vamos a llamarle nosotros práctica cotidiana a las prácticas espontáneas que realizamos de común en general, los sujetos de una cultura que no hemos aprendido formalmente fuera del marco afectivo, y que no requieren ningún tipo de licencia formal, ningún tipo de permiso o habilitación especial. Ese rango, ese conjunto, vamos a llamarlo de la práctica cotidiana. Por oposición a la práctica cotidiana, vamos a encontrar la práctica profesional, que ahora sí, acá la tengo, la práctica profesional, que a diferencia de la anterior, esta sí tiene que constituir un modo de vida para el sujeto que realiza la actividad, es decir, alguien es un profesional de la actividad cuando vive de eso, cuando esa es su manera de ganarse la vida. Esto además deberá implicar que ha aprendido esa actividad por fuera de los marcos afectivos, que ha requerido algún tipo de educación formal. Es decir, que
ha adquirido la práctica como una técnica, no como una tradición familiar, no solamente como un saber heredado, ¿sí? Y en esta definición que vamos a trabajar nosotros de la práctica profesional, vamos a manejarnos con una definición muy específica, muy circunscripta. Vamos a dejar de lado un montón de prácticas que parecen profesionales, pero no las vamos a considerar, porque vamos a llamarle práctica profesional solo a aquellas prácticas que están interferidas por una comunidad profesional, que de alguna manera tienen en cada individuo una capacidad de intervenir y de mediar la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que vive de vender comida para sus vecinos en su casa, por mucho que sea su modo de ganarse la vida, no lo vamos a considerar práctica profesional. Vamos a considerarlo una versión más de la práctica cotidiana, que sale un poquito de la definición que estamos dando, pero no la vamos a incluir en la práctica profesional porque para nosotros práctica profesional va a ser una práctica interferida por otros. ¿Qué quiere decir interferida por otros? Que en la medida en que esta señora o señor que hace comida para afuera no tenga que dar cuentas a una comunidad de cocineros, de sus maneras de hacer, que no esté de alguna manera interferida por algún tipo de formalidad en la cual ha aprendido ciertas técnicas, esa actividad no la vamos a considerar profesional. Por lo tanto, excluimos toda práctica que sí es profesional en el sentido que es remunerada, pero que no está interferida, ¿sí? ¿Por qué hacemos referencia a esto en particular? Porque no cualquier actividad de un grupo, no cualquier actividad de un sujeto que hace algo para su sustento, para ganarse la vida, va a ser considerada por nosotros práctica profesional. De hecho, la práctica profesional para nosotros va a ser considerada como un fenómeno contemporáneo, como un fenómeno en el que aparecen las actividades profesionalizadas a partir de los vínculos con las academias, los terciarios. Es decir, la práctica profesional aparece con la lógica del Estado, porque vamos a considerar también a la práctica profesional como una comunidad de pares, una comunidad de individuos pares que se relaciona libremente uno con otro y se deja mediar uno por su grupo, pero de manera libre. ¿Qué significa esto? Que también excluimos entonces a cualquier actividad que realizamos en el contexto de algún grupo, pero que no tiene una relación de contractualidad libre. ¿Qué quiero decir con esto? La Edad Media, por ejemplo, tenía una manera de trabajar en donde había una estructura de producción llamada la logia o el gremio, ¿sí? En la logia había un director de la actividad, un arquitecto, alguien que manejaba algún oficio, y un grupo de ayudantes a los cuales él dirigía y realizaba, ¿sí? En esa relación asimétrica, los individuos que forman parte de la logia no son pares, no hay una relación de par, hay una relación completamente asimétrica. En el gremio, cuando se pasa al gremio, el gremio sí es una asociación de pares, pero es una asociación de pares obligada, porque los que no se inscribían en el gremio, los que no participaban en el gremio de artesanos, no podían tener trabajo, no había posibilidad de trabajar por fuera del gremio, ¿sí? Es decir, que era una relación de pares, pero no libres, ¿sí? Era una relación que tenía más que ver con la tradición y con las comunidades cuasi religiosas que con otra manera. Cuando aparece el Estado moderno, las comunidades profesionales, las éticas profesionales, empiezan a operar a partir de un mecanismo en donde los profesionales de una disciplina se entran en relaciones libres con su comunidad. No hay una dependencia. Por eso hablamos de práctica profesional solamente en el marco de la juridicidad estatal. Por eso decimos que no cualquier práctica grupal es una práctica profesional, no cualquier práctica para ganarse el sustento es una práctica profesional. La práctica profesional es una práctica interferida, pero donde interactúan
individuos libres que se relacionan libremente en esa comunidad. Finalmente vamos a tener la práctica científica, en donde la práctica científica, en primer lugar, va a presentar algunas cualidades muy parecidas a las de la práctica profesional, en tanto que también va a requerir el científico un aprendizaje formal, requiere una comunidad, etcétera, porque de hecho la ciencia, vamos a tratar de mostrar, viene o se deriva de las prácticas profesionales, pero va a presentar algunos elementos distintivos, ¿sí? Que tiene que ver con algunos criterios que Samaja va a proponer y que nosotros vamos a tratar de evaluar, a ver hasta dónde pueden considerarse, que tienen que ver con lo que él considera el tipo de producto que la ciencia genera en términos del alcance o la solución o respuesta que la ciencia pretende dar, qué tipo de solución o respuesta es la que la ciencia ofrece, por el tipo de problemas que la ciencia admite y por el método que pone en acto para cumplir con este doble requisito. La práctica científica, en este sentido, parece tener en común con la práctica profesional el hecho de que requiere la participación, los científicos son pares, forman parte de comunidades libres, se dejan mediar entre sí, también se han formado, también hay que tener el reconocimiento de otros, eso lo tienen en común, pero la práctica científica tiene algunas diferencias con la práctica profesional y también con la cotidiana en particular, a partir de algunos elementos que la ciencia pone en escena y que desarrolla de una manera muy particular, aun cuando algunos de estos elementos los podamos encontrar en menor medida o en una función diferente en alguna de las prácticas anteriores. Bien, esta es una primera presentación genérica de las tres prácticas. Lo que voy a terminar diciendo en esta primera versión de la presentación de las tres prácticas, antes de pasar a desarrollar las características que Samaja presenta, que lo voy a hacer en un segundo video, quiero remarcar esta idea de la relación, de la interacción permanente de las tres prácticas, esto que decía de que las prácticas aparecen vinculadas precisamente por participar de un mismo mundo, ¿sí? Hacíamos recién relación al tema de la Edad Media, por ejemplo, y ahí en la Edad Media, por ejemplo, es bastante fácil advertir que lo que desarrollaban como conocimiento, entre comillas, teórico-científico o teórico-filosófico, los monjes en los monasterios, tenía escasa o ningún tipo de impacto en la vida cotidiana y o profesional del resto de la sociedad. ¿Sí? Lo que hacía un monje tenía ningún impacto en las herramientas que usaba un campesino, tenía ningún impacto en la vida cotidiana de los siervos de la gleba, de los caballeros feudales, simplemente operaba en una esfera propia y cerrada. ¿Sí? Hoy en día, desde que está el mundo del capitalismo y el mercado, las relaciones entre las prácticas es inseparable porque actualmente la práctica científica atraviesa todas las prácticas. No hay posibilidad de que las prácticas aparezcan separadas porque en principio lo que la ciencia produce tiene un impacto generalmente inmediato en las prácticas profesionales y también en las cotidianas. Es decir, lo que la ciencia realiza, ¿sí? Por ejemplo, cuando los tecnólogos y los científicos desarrollan artefactos vinculados con la tecnología móvil, eso inmediatamente, más tarde o más temprano, va a terminar teniendo un impacto en el consumo y la compra de artefactos de telefonía móvil y en un tipo de comunicación que yo como individuo realizo de un modo distinto como la realizaba hace 20 años. ¿Sí? De manera tal que la práctica científica tiene clarísimas influencias en la práctica cotidiana, por lo tanto no podemos separar la práctica cotidiana de la práctica científica, y la práctica cotidiana se sirve de la práctica profesional porque los profesionales resuelven problemas que tenemos también las personas que vivimos en la práctica cotidiana, ¿sí? Las personas contratamos arquitectos, contratamos diseñadores, contratamos médicos, es decir, la práctica profesional tiene múltiples vínculos con la práctica cotidiana y la práctica profesional ofrece es cantera de problemáticas, de insumos para que la ciencia elabore sus productos, porque la práctica científica
lo que vamos a tratar de mostrar, que algo quizás ya hemos mencionado en nuestra primera clase, es que la ciencia no es algo separado de la práctica profesional. Uno en general, cuando estudia carreras de corte, o de lo que suele llamar de corte profesionalistas, ¿sí? Como puede ser diseño industrial, periodismo, qué sé yo, tipo de disciplinas que no tienen una tradición científico-teórica clarísima, puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué me hablan a mí de ciencia si yo no voy a ser científico? ¿Cuál es el sentido de que la ciencia la hagan los científicos? Digo, que la ciencia la estudien los que van a hacer ciencia. Y acá viene la cuestión importante que hay que tener en cuenta. La ciencia la hacen los profesionales. No hay un sujeto que estudia en la universidad de la ciencia y se dedica a resolver científicamente problemas de los profesionales. En realidad son los propios profesionales que se hacen o pasan a realizar sus actividades en el campo de lo científico a partir de tener cierto tipo de dificultades que la práctica profesional ya no puede resolver, de manera tal que la práctica científica aparece como un desbordamiento de la práctica profesional, pero no como un extrañamiento a la práctica profesional. La ciencia no es distinta de la práctica profesional y nosotros en la actualidad, esto que yo les decía hace un rato, de que la práctica profesional actualmente es muy distinta de cómo era en la Edad Media y cómo era en la antigüedad. Las prácticas profesionales hoy en día se aprenden en las academias, se aprenden en la universidad. En la Edad Media se aprendía de oficio, se aprendía en talleres, ¿sí? Hoy en día hay una tendencia a la formalización de los oficios y de las actividades profesionales, de modo tal que las prácticas profesionales ahora son prácticas profesionales universitarias. La práctica profesional universitaria no es como la práctica de oficio, como el hacer un taller, porque las universidades no son talleres. Esto en general yo suelo insistir bastante en este asunto porque se comete en general un empobrecimiento de lo que es la universidad. Cuando uno piensa en su carrera y en las cosas que hace, y que como estudia una carrera profesional deberían hacerle hacer solamente las cosas que él va a hacer como profesional, porque finalmente deberían enseñarle a esa persona solamente a hacer. Esa persona está pensando en la universidad como un taller. Y la universidad no es un taller. Digo, también lo digo en el caso de los estudiantes de cine. Yo doy clases en universidades que enseñan carreras de cine, por ejemplo, ¿no? Y les explico a los estudiantes, si ustedes pensaban que en la universidad van a venir a aprender a filmar solamente, lamento tener que darles esta mala noticia. La universidad no es un taller, no es una escuela de cine en el sentido del taller. Digo, porque si la universidad fuese un taller solamente les enseñaría a hacer, pero la universidad no les enseña solamente a hacer, porque para aprender a hacer está el aprender por oficio. ¿Cuál es el plus de la universidad? El plus de la universidad es el aprender a pensar académicamente, el aprender a hacer científicamente, el aprender a ser mediado por la ciencia, ¿sí? Por eso las prácticas profesionales actualmente se enmarcan en el mundo académico, de manera tal que la universidad no es un taller y el estudiante universitario tiene que poder conceptualizar su práctica, no puede solamente realizarla, no puede solo ser un buen profesional en el sentido de saber hacer bien las cosas, sino que tiene que poder saber justificar las cosas que hace, tiene que poder pensar, tiene que poder teorizar, tiene que poder articular y pensar científicamente el diseño, no solamente pensar al diseño como un diseñador, porque para eso no hacía falta la universidad. Diseñadores hubo antes que universidades de diseño, como cineastas hubo antes que universidades de cine, como músicos ha habido, habrá y hay antes de los conservatorios. Digo, no hay ninguna razón por la cual alguien que se inscribe en una universidad pueda pretender que lo único que la universidad debe hacer con esa persona, con uno, sea solo enseñarle a hacer. Digo, el hacer no necesita universidad. El hacer existió desde siempre. Digo, tiene otras maneras, tiene otras modalidades. La universidad o el hacer universitario en todo caso implica ese desbordamiento del puro
hacer profesional, en donde implica la capacidad de poder entrar en relación con un ámbito, ¿sí? Que tiene que ver con lo conceptual, con la capacidad de desarrollo del pensamiento abstracto, con la capacidad y el desarrollo de la matematización, de la que ya hemos hablado bastante en el curso. En este sentido, decíamos, a la pregunta en general, así comienza el texto, ¿no? Digo, bueno, ¿quién hace la ciencia? Digo, porque muchas veces uno como estudiante, esto creo que lo hemos dicho en nuestra primera clase, muchas veces los estudiantes tienen esta vivencia un poco de, bueno, pero no sé, yo no voy a dedicarme a la ciencia, no sé para qué me enseñan todo esto. Si, digo, bueno, las ciencias son ustedes, digo, ustedes también pueden hacer ciencia si es que lo quieren, digo, y sobre todo, que lo que la universidad les enseña es conocimiento que ha surgido de la ciencia. ¿Sí? La práctica profesional que enseña la universidad la enseña a partir de que son productos, resultados de procesos científicos, de manera tal que ustedes, aunque no realicen investigación científica para generar conocimiento nuevo, se están nutriendo de productos que la ciencia ha generado. En este sentido es donde decíamos que las prácticas aparecen de manera completamente articuladas y no podemos pensarlas separadamente. Bueno, hasta acá la primera parte. Ahora voy a cerrar el video y voy a abrir otro video donde voy a ir profundizando un poquitito estas tres características que presenté para tratar de ir diferenciando la práctica científica de la profesional y de la cotidiana a partir de estos tres elementos que Samaja propone, que son los productos, los métodos y los problemas. ¿Sí? Ahora armo el segundo video.